El rugido de los neumáticos sobre el pavimento se detuvo frente a una casa que Marta apenas reconocía. Aunque alguna vez había sido su hogar, el tiempo y la vida la habían transformado en algo irreconocible. Las paredes estaban descoloridas, el jardín, que en otros tiempos florecía, ahora era una tierra árida. Era como si la casa reflejara el alma de quienes vivían ahí, rota, olvidada, abandonada. Marta miró desde el asiento trasero del coche de lujo, sus manos temblaban ligeramente mientras recordaba todo lo que había dejado atrás. «Señora, ¿desea que la acompañe?», preguntó el chofer, notando su nerviosismo. «No», respondió Marta con un hilo de voz. Tomó aire profundamente y bajó del coche con paso firme, aunque por dentro, su corazón estaba lleno de dudas. Tenía que enfrentarlo, todo. Del otro lado de la puerta, Raúl miraba por la ventana. Sabía que este día llegaría, pero nunca imaginó que dolería tanto. Abrió la puerta sin esperar que Marta tocara. Ahí estaba ella, la mujer que había abandonado no solo a él, sino también a sus 4 hijos. Los recuerdos de aquel momento en que ella partió invadieron su mente como una tormenta. Marta lo miró, y por un instante, vio al hombre que una vez amó, pero rápidamente se dio cuenta de que ese hombre ya no existía. Había cambiado. El Raúl que conocía había desaparecido, y en su lugar, estaba un hombre endurecido por el tiempo, el dolor y las cicatrices de su abandono. «Raúl», su voz se quebró un poco, como si no supiera por dónde empezar. Raúl, con una expresión fría y distante, cruzó los brazos. «¿Volviste?» «Sí, he regresado». Marta bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa caer sobre ella. Sabía que nada de lo que dijera justificaría lo que había hecho, pero tenía que intentarlo. «Vine por nuestros hijos. Quiero verlos, quiero explicarles, sé que me equivoqué, pero ahora quiero arreglarlo». Raúl la observó por unos segundos, una mezcla de incredulidad y rabia acumulada durante años reflejada en sus ojos. «¿Arreglarlo?», soltó una risa amarga. «Marta, no puedes simplemente aparecer aquí, después de todo lo que has hecho, y pretender que todo se puede arreglar. Te fuiste, nos dejaste solos». El corazón de Marta se rompió con esas palabras. Ella lo sabía, pero escucharlo de la boca de Raúl lo hacía aún más real. Él dio un paso hacia adelante, su mirada se volvía más intensa. «¿Cuándo te fuiste, pensaste en nosotros?», le preguntó, con voz áspera. «¿Pensaste en cómo sobreviviríamos? ¿Pensaste en mí, en los niños, en todo lo que íbamos a enfrentar?». Raúl dejó salir el resentimiento contenido durante años. «Nos dejaste, Marta. Nos dejaste para perseguir tu dinero, tu libertad. Te largaste sin mirar atrás». Marta, con los ojos llenos de lágrimas, intentó responder, pero su voz falló. No había excusa, no había justificación. Lo sabía. Todo lo que hizo fue por miedo y ambición, y eso ahora la perseguía como un fantasma. Finalmente, Raúl se apartó de la puerta, su postura rígida. «No sé qué esperas de nosotros», dijo él, sin emoción, «pero ya no somos la familia que dejaste. Mis hijos han crecido sin ti, y no sé si siquiera quieran verte». «Raúl, por favor», intentó ella, pero él ya no quería escuchar más. «Los niños decidirán si te ven o no». «No soy yo quien debe perdonarte», respondió él, cerrando la puerta de golpe. Marta se quedó sola frente a la casa, mirando la puerta cerrada que simbolizaba todo lo que había perdido. Respiró profundamente, sintiendo una opresión en el pecho que no la dejaba respirar del todo. Sabía que no iba a ser fácil, pero la realidad la golpeaba mucho más fuerte de lo que había imaginado. Dentro de la casa, Raúl apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. El eco de las palabras de Marta todavía resonaba en su mente, pero no podía permitir que esas emociones lo dominasen. No ahora. No después de todo lo que había pasado. Miró alrededor de la sala, los muebles viejos, el techo con goteras, las paredes que necesitaban una mano de pintura urgente. Todo era un reflejo de la lucha diaria que había enfrentado durante años. Todo esto lo había hecho solo, sin ella. Y luego estaban sus hijos.
Cada uno de ellos había cargado con el peso del abandono de manera distinta. Clara, la mayor por unos minutos, siempre había sido la más fuerte. Desde que su madre se fue, asumió el rol de cuidadora, intentando reemplazar lo que Marta había dejado. Pero eso también la había endurecido. A sus cortos años, Clara ya sabía más de sacrificios que de juegos infantiles. Gabriel, en cambio, había canalizado su dolor en rabia. Siempre rebelde, se metía en problemas constantemente, peleando con cualquiera que se le pusiera enfrente. Era como si todo el odio que sentía por su madre lo quemara por dentro, y lo único que podía hacer para soportarlo era explotar contra el mundo. Raúl lo entendía, pero no sabía cómo ayudarlo. Lucas, el más frágil físicamente, también era el más callado. Nunca decía mucho, pero sus ojos revelaban una tristeza constante, como si cargara con el peso del mundo en sus pequeños hombros. Desde que nació, sus problemas de salud lo habían hecho más vulnerable, y Raúl siempre sintió que Lucas sufría más por la ausencia de Marta, aunque jamás lo expresara. Y luego estaba Sofía, su pequeña artista. Ella había encontrado en el arte una forma de sobrellevar el vacío que su madre había dejado. Pasaba horas dibujando, creando mundos donde los finales eran felices y las madres no abandonaban a sus hijos. Raúl la había visto muchas veces escribiendo cartas a su madre, cartas que nunca enviaba. Esas cartas eran su refugio, una manera de hablar con la figura ausente que nunca respondió. Esa noche, Raúl reunió a sus hijos en la pequeña sala de la casa. Sabía que debía decirles la verdad sobre Marta. No podía seguir ocultándolo. Cuando todos estuvieron sentados, los miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Ellos eran todo para él, y odiaba ver cómo el regreso de Marta traería de nuevo viejas heridas. «Necesito que hablemos de algo importante», dijo, con voz grave. Clara lo miró preocupada. «¿Qué pasa, papá?» Raúl respiró hondo, con el estómago revuelto. Su madre ha vuelto. El silencio cayó sobre la sala como una losa pesada. Gabriel fue el primero en reaccionar, su rostro se torció en una expresión de furia. «No puede ser en serio», exclamó, poniéndose de pie de un salto. «Después de todo este tiempo, ahora quiere volver». «Lo sé, hijo, lo sé», Raúl intentó calmarlo, pero Gabriel no quería escuchar. «¿Y tú la dejaste entrar?» Gabriel lo miraba con ojos llenos de furia. «Ella nos dejó, papá. Nos abandonó cuando más la necesitábamos». Raúl no sabía cómo responder. Miró a Clara, quien estaba en silencio, pero sus ojos reflejaban una profunda confusión. Lucas y Sofía se mantenían callados, procesando la noticia a su propio ritmo. «No puedo obligarlos a verla», dijo Raúl con firmeza, «pero deben saber que ella quiere hablar con ustedes. Quiere explicarles por qué se fue». ¿Explicarnos? Gabriel rió con amargura. «No hay nada que explicar. Nos dejó porque no le importábamos. Es así de simple». Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Todos voltearon a mirarla, sorprendidos. Gabriel sacudió la cabeza, incrédulo. «No puedes estar hablando en serio, Clara». «Quiero saber por qué se fue», respondió ella, con calma. «Merecemos una explicación, aunque sea tarde». Raúl asintió. «Es una decisión de cada uno. No los voy a forzar». Gabriel, furioso, salió de la sala, dejando a su familia en silencio. Sofía y Lucas lo miraron irse, sin saber qué decir. Raúl, por su parte, sintió una opresión en el pecho. Sabía que el regreso de Marta removería todo, pero no había forma de detener lo que ya estaba en marcha. Marta regresó a la lujosa habitación del hotel, sintiendo como el aire denso de su pasado comenzaba a consumirla. Desde la ventana, veía el horizonte de la pequeña ciudad que una vez dejó atrás. Era increíble cómo el éxito que había construido en la ciudad parecía insignificante ahora. Los rascacielos de su imperio, los millones de dólares en su cuenta, no podían comprar lo que más deseaba, el perdón de sus hijos, la oportunidad de tener de vuelta a la familia que abandonó. Se sentó en el borde de la cama,
y por un instante, sus recuerdos la arrastraron al día en que partió. Las voces de sus hijos, entonces recién nacidos, la perseguían. Sabía que los había dejado indefensos, a merced de un hombre que, aunque los amaba, no tenía los recursos ni la capacidad para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Pero en ese momento, su única prioridad era escapar de una vida que sentía que la ahogaba. Marta cerró los ojos, recordando la promesa que había hecho a sí misma cuando se fue. Creía que el dinero y el éxito llenarían el vacío que sentía por dentro. Pero con cada contrato firmado, con cada dólar ganado, el vacío crecía. El precio de su ambición había sido su familia, y ahora, tras años de soledad emocional, lo sentía con más fuerza que nunca. El teléfono sobre la mesa sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su médico. «Doctora, no estoy segura de por qué me llama ahora», dijo Marta, con voz tensa. «Señora, lamentablemente, su condición es irreversible. El diagnóstico es claro, no podrá tener más hijos». El golpe fue como un balde de agua fría. Marta ya lo sabía, pero escucharlo de nuevo, de manera tan cruda, solo intensificaba la realidad de su soledad. Se había quedado sin opciones. Los cuatrillizos eran todo lo que le quedaba. Después de colgar el teléfono, se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. Observó su reflejo, la mujer exitosa, imponente, vestida con las mejores marcas. Pero detrás de ese lujo, se escondía una mujer rota, vacía. Marta suspiró, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. «Todo esto no vale nada sin ellos», susurró, mientras las lágrimas finalmente caían. Se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir una carta. Sabía que su riqueza podía cambiar la vida de sus hijos y la de Raúl, pero también sabía que no podía comprar lo más importante, su amor, su perdón. Las palabras fluían, llenas de arrepentimiento y una promesa silenciosa de seguir intentando, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Sabía que, por más éxito que hubiera alcanzado, nada, ni los millones que había ganado, podían reemplazar lo que más anhelaba, el calor de una familia. A kilómetros de distancia, Raúl terminaba otro largo día de trabajo. Las manos llenas de callos, el rostro surcado de líneas de preocupación, pero el espíritu inquebrantable. A lo largo de los años, había aprendido a sobrevivir sin Marta, pero nunca había dejado de sentir el peso de su ausencia. Criar a 4 hijos solo era una lucha diaria, una batalla que muchas veces sentía que estaba perdiendo. Mientras se sentaba a la mesa, miró a su alrededor. La casa que una vez compartió con Marta estaba desgastada, al borde del colapso. Las ventanas estaban rotas en algunos rincones, las paredes necesitaban pintura y el techo amenazaba con caerse en cualquier momento. Pero, a pesar de todo, esa casa era un hogar, su refugio. Y lo había construido con sus propias manos, con esfuerzo, lágrimas y sacrificio. Luciana entró en la cocina, con la misma sonrisa amable que siempre le había ofrecido. Llevaba años ayudando a Raúl con los niños, casi desde el momento en que Marta se fue. Al principio, era solo una vecina solidaria, pero con el tiempo, se había convertido en algo más. Era la roca en la que Raúl se apoyaba, la figura materna que sus hijos necesitaban. Aunque nunca habían hablado de ello abiertamente, ambos sabían que algo más profundo los unía. «Raúl, te traje la comida», dijo ella con una sonrisa mientras colocaba una olla sobre la mesa. «No tenías que hacer eso, Luciana», murmuró Raúl, con un suspiro cansado. «Lo hago porque quiero», respondió ella suavemente. «Y porque sé que tú harías lo mismo por mí». Raúl sonrió ligeramente, pero dentro de él, una confusión comenzaba a formarse. Sabía que Luciana lo amaba, lo veía en cada gesto, en cada mirada. Pero también sabía que nunca le había dado una razón para tener esperanza. Su corazón aún estaba marcado por el abandono de Marta, y aunque intentaba seguir adelante, algo dentro de él seguía atrapado en el pasado. «Luciana, comenzó Raúl, pero no sabía cómo continuar. El peso de las emociones que nunca había expresado lo paralizaba. «No tienes que decir nada, Raúl», respondió Luciana, con una voz que mostraba una mezcla de dolor y comprensión. «Sé que Marta ha vuelto. Lo vi en tus ojos el día que la viste.
Raúl apartó la mirada, incapaz de enfrentarla. Luciana había sido todo lo que Marta no fue, y sin embargo, ahí estaba, atrapado entre dos realidades. Por un lado, el amor genuino de una mujer que siempre estuvo para él y para sus hijos, por el otro, los recuerdos de una familia que, aunque rota, alguna vez había sido su vida entera. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe y Gabriel entró furioso. La tensión en el ambiente se hizo palpable. ¿Cuándo vas a decirnos lo que realmente pasa, papá?, preguntó Gabriel con el ceño fruncido, su voz cargada de rabia contenida. Raúl sabía que no podía seguir ocultándolo. Miró a sus hijos y luego a Luciana. El peso de la verdad caía sobre él como una montaña. Tenemos que hablar, dijo finalmente, dirigiéndose a todos. Su madre ha vuelto. El silencio que siguió fue denso, como si el mundo se hubiera detenido. Clara se acercó lentamente, mientras Lucas y Sofía se miraban entre sí, desconcertados. Pero Gabriel, el más afectado por todo, explotó de ira. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo puede siquiera pensar en dejarla volver después de todo lo que nos hizo?, gritó Gabriel, golpeando la mesa con el puño cerrado. Raúl intentó calmarlo, pero Gabriel no estaba dispuesto a escuchar. El regreso de Marta había desenterrado heridas que jamás habían sanado. Clara, siempre más tranquila, se acercó a su padre. ¿Por qué ha vuelto, papá?, preguntó, su voz temblando. Raúl los miró a todos, sintiendo el peso de su decisión. Ella quiere verlos. Quiere explicarles lo que pasó. El caos estalló en la pequeña casa. Gabriel salió enfurecido, Clara se quedó en silencio, mientras Lucas y Sofía intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Raúl, exhausto emocionalmente, solo pudo sentarse, sintiendo que, una vez más, el destino de su familia se tambaleaba al borde del abismo. La tarde cayó lentamente sobre la pequeña casa de Raúl, pero el ambiente dentro era todo menos tranquilo. Clara había decidido que vería a Marta, aunque en el fondo la incertidumbre y el dolor la desgarraban. Gabriel se había encerrado en su cuarto, furioso, negándose a siquiera considerar la posibilidad de verla. Sofía y Lucas, más callados, observaban desde la distancia, intentando entender lo que estaba sucediendo. Cuando Marta llegó, su corazón latía aceleradamente. Sabía que enfrentarse a sus hijos sería mucho más difícil de lo que había imaginado, pero aún así, debía hacerlo. Raúl la recibió en la puerta, su rostro tenso, pero sin el frío de la última vez. No hubo palabras entre ellos, solo un leve asentimiento. Sabían que lo que estaba a punto de pasar no era para ellos, sino para sus hijos. Clara estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Cuando Marta entró, el silencio se volvió abrumador. Clara levantó la vista y, por primera vez en tantos años, vio a su madre. No a través de fotografías antiguas o recuerdos vagos, sino en persona. La mujer que la había dejado cuando más la necesitaba. Clara, susurró Marta, su voz temblando como una hoja en el viento. Clara la miró fijamente, sin emoción en su rostro. Marta parecía una extraña, alguien que había estado ausente por tanto tiempo que ya no sabía qué sentir al verla. ¿Por qué?, preguntó Clara, cortante. ¿Por qué te fuiste? Marta respiró hondo, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Me fui porque tenía miedo. No estaba lista para enfrentar lo que significaba ser madre de 4 niños, para enfrentar la responsabilidad. Me sentí atrapada, su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Y pensé que si me iba, las cosas mejorarían. Que podría volver cuando estuviera lista. Pero, nunca lo estuve. Y ahora, solo quiero pedirte perdón. Perdón por haberte abandonado. Clara la miró, sus labios temblaban, pero no era por el perdón. Era por el dolor acumulado. Nos dejaste. A mí, a mis hermanos, a papá. Nos dejaste solos, y ahora quieres volver como si nada. No. Marta negó rápidamente. No quiero que piensen que todo puede arreglarse de la noche a la mañana. Solo quiero una oportunidad para mostrarles que he cambiado.
Clara se quedó en silencio. No era fácil, no podía simplemente abrir su corazón después de tantos años de resentimiento. Sin embargo, una parte de ella, la parte que siempre había querido una madre, luchaba por salir. Tal vez, comenzó Clara, con la voz baja. Tal vez si demuestras que realmente has cambiado, podremos intentar empezar de nuevo. Pero no te prometo nada. Marta sonrió débilmente, sintiendo que, al menos, había dado el primer paso. Sabía que el camino sería largo, pero con Clara abriendo una pequeña puerta, había esperanza. Antes de que pudiera decir más, Gabriel apareció en la entrada de la sala, con los ojos llenos de ira. ¿Así de fácil?, dijo con sarcasmo, dirigiéndose a Clara. ¿Le das una oportunidad después de todo lo que nos hizo? Gabriel, comenzó Marta, tratando de calmarlo, pero él no estaba dispuesto a escuchar. No me llames así, espetó, sus ojos llenos de dolor. Tú no tienes derecho a hablarme. No después de todo. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez estaba cargado de una furia latente. Marta sabía que ganar el perdón de Gabriel sería el reto más grande de su vida. Mientras Marta intentaba reconectar con sus hijos, Luciana miraba desde la distancia. Observaba cómo las piezas que había ayudado a sostener durante tantos años comenzaban a tambalearse con el regreso de Marta. Sabía que el retorno de esa mujer cambiaría todo, no solo para Raúl y los niños, sino también para ella misma. Luciana había amado a Raúl en silencio durante mucho tiempo. Era una verdad que todos conocían, pero que nunca se había dicho en voz alta. Lo había apoyado cuando más lo necesitaba, había criado a esos niños como si fueran suyos, y había esperado, con una paciencia infinita, que Raúl algún día la viera de la misma manera. Pero con Marta de vuelta, todo eso se sentía amenazado. Esa noche, mientras los niños dormían y Raúl intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo, Luciana fue a la casa de Raúl, decidida a hablar. Raúl la recibió en la cocina, con la misma mirada cansada que había tenido desde el regreso de Marta. Luciana lo miró con una mezcla de cariño y tristeza, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo entre ellos. Raúl, comenzó ella, su voz suave pero decidida. Necesitamos hablar. Raúl la miró, y aunque sabía que la conversación era inevitable, no estaba preparado para enfrentarla. Luciana, no sé qué decirte, respondió él, con la voz baja. Todo esto, es demasiado. Lo sé, dijo ella, dando un paso hacia él. Pero hay algo que necesito decirte. Durante todos estos años, he estado a tu lado, ayudándote con los niños, estando aquí cuando más lo necesitabas. Pero nunca te pedí nada a cambio, porque sé que siempre has estado, atrapado en lo que Marta te hizo. Raúl la miró, sin saber cómo responder. Pero ahora que ella ha vuelto, tengo miedo, continuó Luciana, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tengo miedo de que todo lo que hemos construido se derrumbe. Y no solo porque la quieres a ella, sino porque me doy cuenta de que nunca me has visto como yo quería que lo hicieras. Raúl bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad. Sabía lo que Luciana significaba para él, pero también sabía que, aunque la apreciaba más de lo que jamás podría decir, su corazón seguía dividido. No quiero perderte, Raúl, dijo Luciana, con la voz quebrada. Pero no puedo quedarme aquí viendo cómo ella vuelve a tu vida, cuando he estado aquí todo este tiempo. Raúl respiró hondo. Luciana, yo, no sé qué decirte. Lo último que quiero es hacerte daño. Tú has sido mi apoyo, la mujer que ha estado conmigo cuando más lo necesitaba. Pero todo esto, no es fácil. No puedo simplemente dejar atrás lo que siento, ni por ti ni por Marta. Luciana asintió lentamente, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que esa era la verdad que no quería escuchar, pero al menos ahora lo sabía con certeza. No te estoy pidiendo que elijas ahora, dijo ella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero no puedo esperar para siempre, Raúl. Con esas palabras, Luciana se fue, dejándolo solo en la cocina, con el peso de una decisión que sabía que tendría que tomar tarde o temprano.
El regreso de Marta había puesto en peligro algo mucho más valioso de lo que él había anticipado, y ahora, todo parecía estar al borde de un abismo del que no sabía si podrían salir. Pasaron algunos días desde el tenso encuentro de Marta con sus hijos, y la atmósfera en la pequeña casa de Raúl seguía cargada. Gabriel continuaba aislado, sin querer hablar con nadie sobre lo que había sucedido. Clara estaba callada, observando de cerca las dinámicas familiares, mientras Lucas y Sofía mantenían sus pensamientos en silencio, procesando lentamente lo que el regreso de su madre significaba. Raúl sabía que no podía dejar que esto siguiera así. Marta había pedido hablar con él, y aunque se resistía a revivir viejos fantasmas, sabía que había cosas que tenían que decirse. Esa tarde, decidió ir a verla. Caminó lentamente hasta la pequeña pensión donde ella se hospedaba, pensando en las muchas palabras que nunca se dijeron, en las preguntas que aún no tenían respuestas. Marta lo recibió nerviosa. Sabía que esta conversación no sería fácil, pero también sabía que era necesaria. Se sentaron frente a frente en la modesta sala de la pensión, el silencio entre ellos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Raúl, comenzó Marta con un hilo de voz, gracias por venir. Sé que no es fácil para ti, para nadie. Raúl la miró con el ceño fruncido, manteniendo su distancia emocional. ¿Por qué volviste realmente, Marta? Su voz era directa, casi cortante. No puede ser solo por los niños. Después de tantos años, algo más debe haberte hecho volver. Marta bajó la mirada, sabiendo que la verdad que estaba a punto de compartir lo cambiaría todo. Había guardado este secreto durante demasiado tiempo. Sabía que no podía seguir evadiéndolo. Raúl, lo que te voy a contar, no es fácil, dijo, luchando por mantener la calma. Cuando me fui, no fue solo porque me sentía atrapada o porque no podía con la vida de madre. Había algo más, algo que no te conté en su momento. Raúl frunció más el ceño, inclinado hacia adelante. ¿Qué estás tratando de decirme? Marta respiró profundamente y lo miró directamente a los ojos. Mi padre estaba metido en negocios turbios, cosas que yo no sabía hasta que fue demasiado tarde. Me di cuenta de que lo estaban investigando por fraudes y otras actividades ilegales. Si me quedaba contigo y con los niños, temía que nos arrastraran a todos en ese escándalo. Tenía miedo, Raúl. No solo por mí, sino por ustedes. Pensé que irme era la única manera de protegerlos, de salvarlos de todo lo que se avecinaba. El silencio en la habitación se volvió más denso. Raúl se quedó quieto, procesando cada palabra. Nunca había imaginado que detrás del abandono de Marta hubiera algo más que simple egoísmo. Aunque eso no borraba el dolor de haberla visto partir, sus palabras lo hicieron cuestionar muchas cosas. ¿Me estás diciendo que te fuiste, para protegernos?, preguntó Raúl, sin saber si creerlo del todo. Así es, respondió Marta, con los ojos llenos de lágrimas. No quería arriesgarme a que tú y los niños se vieran afectados por lo que mi padre había hecho. Creí que si me alejaba, estaría salvando lo único que realmente importaba, ustedes. Raúl se quedó en silencio, su mente giraba con la revelación. Todo el odio que había guardado durante años se tambaleaba ante esa nueva verdad. Aunque no podía borrar el daño que el abandono de Marta les había causado, ahora entendía que no todo había sido tan simple como él pensaba. Marta, dijo finalmente, su voz más suave, hubieras hablado conmigo, me hubieras dicho la verdad. Podríamos haber enfrentado eso juntos. Marta asintió, las lágrimas ya cayendo por su rostro. Lo sé ahora. Pero en ese momento, no podía pensar con claridad. Estaba llena de miedo y de dudas. Y el tiempo pasó, y me convencí de que ya era demasiado tarde. Raúl suspiró profundamente, sin saber qué decir. Sentía una mezcla de emociones que no podía descifrar, ira, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio. Al menos ahora tenía una explicación, aunque el precio había sido alto. Esto no cambia lo que pasó, dijo Raúl, levantándose lentamente. No puedo prometerte que todo estará bien. Pero, al menos ahora entiendo por qué lo hiciste. Marta asintió,
su corazón roto pero sintiendo que, de alguna manera, había dado un pequeño paso hacia la reconciliación. Raúl se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y la miró por última vez. Los niños deben saber la verdad. Quizás les ayude a entender mejor lo que pasó. Marta sintió de nuevo, sabiendo que la batalla por el perdón de sus hijos recién comenzaba. Después de su conversación con Raúl, Marta supo que no había vuelta atrás. Necesitaba hacer algo más, algo que demostrara que estaba realmente comprometida con reparar, al menos en parte, el daño que había causado. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía ofrecer un futuro mejor para sus hijos. Esa noche, invitó a Raúl y a los niños a cenar en la casa donde se estaba quedando. Fue una invitación sencilla, pero detrás de ella, Marta tenía un plan. Sabía que su dinero no podía comprar el perdón ni el amor de sus hijos, pero quizá podría ayudar a mejorar sus vidas. Si no podía ganarse su corazón de inmediato, al menos quería asegurarse de que no volvieran a pasar por las dificultades que tanto los habían marcado. La cena comenzó con tensión. Clara y Sofía se sentaron juntas, hablando en voz baja. Lucas estaba en silencio, como era habitual en él, y Gabriel no hizo ningún esfuerzo por disimular su disgusto. Raúl observaba todo desde la cabecera de la mesa, en silencio, atento a cada gesto, cada mirada. «Quiero hablarles de algo importante», comenzó Marta, con una voz que intentaba sonar firme. Todos levantaron la mirada. «Sé que no puedo reparar lo que hice, pero quiero ayudarles a tener una vida mejor. Quiero que sepan que tienen todo mi apoyo, económico». El silencio que siguió fue interrumpido por una risa sarcástica de Gabriel. «¿Así que ahora crees que puedes resolverlo todo con dinero?», espetó, su tono cargado de resentimiento. «Después de dejarnos tantos años, ¿piensas que solo basta con firmar un cheque y listo?». «No, Gabriel», respondió Marta, intentando mantenerse serena ante la evidente hostilidad de su hijo. «Sé que el dinero no puede solucionar todo. Pero es lo que puedo ofrecerles ahora. Quiero que tengan lo que merecen, una buena casa, una buena educación. No quiero que sigan pasando por las mismas dificultades que han tenido todo este tiempo». Raúl observaba en silencio, evaluando la situación. Sabía que Marta tenía buenas intenciones, pero también entendía la reacción de Gabriel. Aceptar su ayuda económica sería admitir, en cierto modo, que ella seguía teniendo poder sobre ellos, y Raúl siempre había querido que sus hijos entendieran que el dinero no lo era todo. «No estamos pidiendo tu caridad, mamá», dijo Gabriel, usando la palabra mamá con amargura. «Vivimos sin ti todo este tiempo. No necesitamos que vengas ahora a intentar arreglarlo». Clara intervino entonces, su voz calmada pero firme. «Quizá no sea tan sencillo, Gabriel. Pero si esto puede ayudarnos a tener una vida mejor, no creo que debamos rechazarlo sin pensarlo bien». Gabriel la miró con incredulidad. «¿Vas en serio, Clara?». «Sí, estoy hablando en serio», respondió ella. «Lo que más necesitamos es un poco de estabilidad, y si ella puede ayudarnos a conseguirla, entonces no veo por qué no aceptar». Raúl observaba la conversación con atención, pero sabía que, en el fondo, la decisión no recaía en él. Finalmente, intervino. «Marta, agradezco tu oferta, pero esta no es una decisión que yo pueda tomar solo. Es algo que debemos pensar como familia». Marta asintió, comprendiendo que sería un proceso lento. Sabía que la aceptación no vendría de inmediato, pero al menos había abierto una puerta. El dinero no compraría el perdón, pero quizá, con el tiempo, pudiera ayudar a sanar algunas heridas. El ambiente en la casa de Raúl estaba cargado. Desde la cena en la que Marta ofreció su ayuda económica, la tensión entre Gabriel y su madre había alcanzado un punto crítico. Clara, más racional, estaba dispuesta a considerar la oferta, mientras que Gabriel seguía en pie de guerra, su furia creciendo cada día más. Y ahora, esa furia estaba a punto de estallar. Gabriel no podía soportarlo más. Sentía que su madre intentaba comprar su perdón, y eso lo enfurecía como nada en el mundo. Sabía que si no hacía algo pronto, las cosas solo empeorarían. En su mente, no había espacio para el perdón.
Para él, el abandono de Marta había sido una traición imperdonable, una herida que no sanaría con dinero ni con disculpas tardías. Esa tarde, mientras Marta volvía a la casa para intentar acercarse a sus hijos, Gabriel decidió que era hora de enfrentarla. No podía seguir guardando su rabia, necesitaba que ella entendiera, de una vez por todas, el daño que había causado. Marta llegó con un pequeño gesto de esperanza en su rostro, sin saber lo que le esperaba. Cuando entró, encontró a Gabriel parado en el centro de la sala, con los ojos llenos de furia. Clara, Lucas y Sofía miraban desde un rincón, nerviosos. Sabían que algo estaba a punto de suceder, algo que no podrían detener. Gabriel, comenzó Marta con una voz suave, intentando acercarse. No te acerques, la interrumpió él, con la voz llena de rabia contenida. No te atrevas a decirme mi nombre como si tuvieras algún derecho. No después de todo lo que hiciste. Marta se detuvo en seco. Sentía que las palabras de Gabriel la golpeaban como un puñetazo. Sabía que él era el más difícil de alcanzar, el más herido, pero no esperaba tanta hostilidad tan pronto. Solo quiero hablar, Gabriel. Escúchame, suplicó Marta, con el corazón en la garganta. ¿Escucharte? Se burló él, dando un paso hacia ella. ¿Por qué debería escucharte ahora? Nos abandonaste. Nos dejaste con papá, sin nada, para seguir tu maldita ambición. ¿Y ahora esperas que te recibamos con los brazos abiertos solo porque traes dinero? Marta sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Gabriel era una daga que la atravesaba. No vine solo por eso, comenzó ella, pero Gabriel no la dejó continuar. Y eso es todo lo que eres, Marta. Todo lo que te importa es tu maldito dinero y tu éxito. ¿De qué nos sirves ahora? ¿De qué me sirve a mí, cuando estuve toda mi vida esperando que volvieras y nunca lo hiciste? El silencio cayó en la sala mientras Gabriel soltaba todo el dolor y resentimiento que había acumulado durante años. Clara, en un rincón, observaba con ojos tristes, mientras Lucas y Sofía se mantenían inmóviles, sin saber cómo intervenir. Gabriel, por favor, suplicó Marta, sus ojos llenos de lágrimas. Sé que te lastimé. Sé que no puedo cambiar el pasado. Pero estoy aquí ahora. Quiero tratar de enmendar lo que rompí. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Repitió Gabriel con incredulidad, acercándose más a ella. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Tú no puedes arreglar lo que hiciste. No puedes comprarme, mamá. Ya no soy un niño. No puedes venir aquí y esperar que todo se arregle con una disculpa y un cheque. Marta comenzó a llorar. Sabía que Gabriel tenía razón, pero escuchar esas palabras de su propio hijo era más de lo que podía soportar. Quiso acercarse a él, tocar su brazo, pero Gabriel se apartó bruscamente. No quiero nada de ti, dijo Gabriel con voz fría. Ni tu dinero, ni tus disculpas. Solo quiero que te vayas. Nos dejaste antes y deberías haberte quedado fuera de nuestras vidas para siempre. En ese momento, Clara intervino. Gabriel, por favor, no lo hagas peor. ¿Peor? Interrumpió Gabriel, mirándola con incredulidad. ¿Estás de su lado ahora? No es estar de su lado, respondió Clara, con calma pero firmeza. Es intentar entender, al menos escuchar lo que tiene que decir. Ella es nuestra madre, nos guste o no. Gabriel la miró con rabia, pero no dijo nada. Se limitó a apartarse de todos, con los puños cerrados. Para mí, ya no lo es, dijo antes de salir de la casa, dejando tras de sí un silencio insoportable. Marta se quedó de pie, temblando, las lágrimas rodando por su rostro. Sentía que todo lo que había intentado construir se desmoronaba frente a sus ojos. Raúl, que había observado en silencio desde la puerta, se acercó lentamente a ella. Dale tiempo, le dijo suavemente, poniendo una mano en su hombro. No es fácil para él, ni para ninguno de nosotros. Marta asintió, aunque sabía que el tiempo no sería suficiente. Gabriel estaba lleno de un dolor tan profundo que no sabía si alguna vez podría alcanzarlo. Los días que siguieron al enfrentamiento entre Marta y Gabriel fueron silenciosos,
pero cargados de una tensión que nadie podía ignorar. Gabriel evitaba a su madre a toda costa, y aunque Clara intentaba mantener una postura conciliadora, sabía que las cosas estaban lejos de arreglarse. Marta, por su parte, comenzó a darse cuenta de algo doloroso pero inevitable: su presencia solo estaba empeorando las cosas. Sus hijos no estaban listos para perdonarla, y cada intento que hacía para acercarse parecía abrir más heridas en lugar de sanarlas. Una noche, sentada en su habitación con la luz tenue iluminando la pequeña mesa frente a ella, Marta tomó una decisión. Su sacrificio final no sería intentar quedarse a toda costa, sino irse, por el bien de sus hijos. Si realmente los amaba, tenía que dejarlos vivir sin la carga de su presencia, al menos hasta que ellos mismos estuvieran listos para aceptarla. Con el corazón destrozado, comenzó a escribir una carta. Sabía que las palabras no podían reemplazar el tiempo perdido, pero al menos podía dejarles algo que explicara su decisión. Escribió con cuidado, cada palabra cargada de dolor y arrepentimiento, pero también de amor. La carta estaba dirigida a sus hijos, pero en el fondo, sabía que también era para Raúl. Él había sido su pilar en el pasado, y aunque las cosas no habían terminado como esperaban, seguía siendo el hombre que había dado todo por sus hijos. Marta sabía que él sería el único capaz de guiarlos por el camino correcto. Cuando terminó de escribir, dobló la carta con delicadeza y la dejó sobre la mesa. Luego se dirigió a la ventana y miró las estrellas. Una sensación de alivio y tristeza la envolvió. Sabía que era la mejor decisión, aunque también sabía que el dolor de dejarlos nuevamente la acompañaría por siempre. Al día siguiente, se despidió de Raúl en la puerta de la casa. Él la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza, comprendiendo lo que estaba por suceder. «No tienes que hacerlo», le dijo, aunque en el fondo sabía que Marta ya había tomado su decisión. «Sí, Raúl, tengo que hacerlo», respondió ella con una voz suave pero firme. «Mis hijos necesitan tiempo. No puedo forzar las cosas, y quedarme solo empeoraría todo. Esta es la única forma en que puedo realmente ayudarlos». Raúl asintió, con los ojos llenos de una comprensión silenciosa. Sabía que tenía razón. Aunque su corazón deseaba que las cosas fueran diferentes, la realidad era que Marta había causado tanto dolor que la única forma de sanar las heridas era dejar que el tiempo hiciera su trabajo. «Les dejé una carta», dijo Marta, entregándole el sobre. «Explícaselos cuando creas que es el momento adecuado. Diles que los amo, más de lo que jamás podrán entender». Raúl tomó el sobre con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo. Sabía que esa carta sería lo único que sus hijos tendrían de Marta durante mucho tiempo. «Gracias», murmuró ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por todo lo que has hecho por ellos, y por mí, incluso cuando no lo merecía». Raúl no pudo decir nada más. Simplemente la abrazó, un abrazo que lo dijo todo, un adiós silencioso lleno de emociones no dichas. Marta se dio la vuelta y se fue, caminando hacia el coche que la esperaba. Se fue sabiendo que, por primera vez en su vida, estaba haciendo lo correcto, aunque eso significara perder a su familia una vez más. Esa noche, Clara, Sofía, Lucas y Gabriel encontraron la carta en la mesa del comedor. Cada uno la leyó a su manera, en silencio, procesando las palabras de su madre. Quizá no era el final que esperaban, pero en el fondo, sabían que era el que necesitaban. El aire en la casa de Raúl finalmente empezaba a sentirse más liviano. El regreso de Marta había dejado cicatrices profundas en todos, pero su partida trajo consigo una especie de paz, como si el peso de tantos años de dolor comenzara a disiparse. Aunque las heridas seguían presentes, el hecho de que Marta se hubiera marchado de nuevo, esta vez por voluntad propia, les permitió a todos empezar a cerrar un capítulo de sus vidas. Clara había leído la carta de su madre varias veces. La guardaba cuidadosamente en un cajón junto a su cama, y aunque aún no podía perdonarla por completo, en su corazón empezaba a nacer un pequeño rayo de comprensión. Sabía que Marta había hecho lo que creía correcto al irse, por más doloroso que eso hubiera sido. Clara entendía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero ahora al menos veía una posibilidad, una puerta entreabierta. Lucas, por su parte, fue el que más rápidamente encontró consuelo en las palabras de Marta.
Desde pequeño había sido el más frágil, el más introspectivo, y había cargado con el dolor del abandono en silencio. Pero al leer la carta, sintió algo que lo alivió: su madre no los había olvidado. Aunque la distancia entre ellos era enorme, la carta le ofrecía una especie de redención que lo ayudaba a procesar su dolor. A su manera, Lucas había comenzado a sanar. Sofía, la más artística de todos, usó la carta como una fuente de inspiración para expresar sus emociones. Había pasado horas dibujando escenas de la vida que deseaba haber tenido con Marta, como si sus dibujos pudieran traer de vuelta el tiempo perdido. Esos dibujos se convirtieron en su refugio, y aunque el perdón no llegaría de inmediato, la ausencia de Marta le dio el espacio para encontrar su propia manera de hacer las paces. Pero Gabriel, en cambio, seguía siendo una tormenta contenida. La carta de Marta estaba arrugada en el fondo de un cajón, intacta desde el día en que la había encontrado. Su corazón seguía lleno de rabia, una rabia que no podía liberar tan fácilmente. Para él, el perdón aún no era una opción, y quizá nunca lo sería. Pero lo que más le dolía era darse cuenta de que, al final, su madre se había ido de nuevo, dejando un vacío aún más profundo. Tal vez con el tiempo, pensaba, podría llegar a abrir esa carta y descubrir si las palabras de su madre valían la pena. Pero por ahora, el dolor seguía demasiado fresco. Raúl, por otro lado, también tenía su propia batalla interna. Aunque Marta ya no estaba, su presencia seguía impregnando cada rincón de la casa. Los recuerdos compartidos, las decisiones que había tomado, todo lo que dejó atrás, lo perseguía. Sabía que sus hijos necesitaban tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero también sabía que, con el tiempo, la vida debía seguir. Fue en medio de esta confusión que Raúl finalmente se dio cuenta de algo crucial: Luciana siempre había estado a su lado, incluso cuando él había estado perdido en los recuerdos del pasado. Ella había sido la constante, la roca que sostuvo a su familia cuando él no pudo. Y ahora, después de todo lo que había sucedido, era hora de que Raúl reconociera lo que ella significaba para él. Una tarde, cuando Luciana estaba en su jardín cuidando las flores, Raúl se acercó con pasos vacilantes. Ella lo miró, sorprendida, pero en el fondo sabía lo que él estaba a punto de decir. «Luciana», empezó Raúl, con una voz suave, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho, por estar aquí, por ser quien siempre ha mantenido esto en pie». Luciana lo miró con ternura, pero también con una mezcla de tristeza y esperanza. «Raúl, yo no lo hice por agradecimientos. Lo hice porque te quiero, porque quiero a tus hijos. Siempre he estado aquí, pero nunca te pedí nada a cambio». Raúl asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo sé, y me doy cuenta de que durante todo este tiempo, he estado ciego. Pero ya no quiero seguir viviendo en el pasado, Luciana. Quiero que empecemos de nuevo, tú y yo. Porque lo que siento por ti es real, y es algo que no puedo seguir ignorando». Luciana lo miró, sorprendida, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado tanto por este momento, y ahora que finalmente llegaba, no podía evitar sentirse abrumada. «Raúl, yo también te quiero. Siempre te he querido». Su voz temblaba, pero sus palabras eran sinceras. Ambos se acercaron lentamente, y cuando Raúl tomó su mano, Luciana supo que finalmente estaba recibiendo lo que siempre había deseado, una oportunidad real de construir una vida juntos. Con Luciana a su lado, Raúl comenzó a ver el futuro con más claridad. Sus hijos aún tenían mucho que procesar, pero ahora tenían un hogar estable y el amor de dos personas que estaban dispuestas a seguir adelante, juntas. Y así, aunque las heridas del pasado seguían presentes, la familia comenzó a reconstruirse. Poco a poco, el tiempo ayudaría a sanar lo que el dolor había roto, y aunque Marta no estaba físicamente con ellos, su sacrificio les permitió encontrar la paz que tanto necesitaban. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón.
Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.